Muy buenas noches, mucho gusto, saludamos a todos nuestros hermanos que se vayan conectando por Instagram. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya va a empezar la clase de discipulado. ¿Cómo estás, Georgette? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Jessie, ¿cómo estás? ¿Cómo están mis amados hermanos? Vicky, muy buenas noches, un abrazo muy cariñoso también para ti. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya va a empezar la clase de discipulados y aquí está lleno de ángeles. Ángeles celestiales, sí que hay. Porque cuando dos o más estamos reunidos, y aquí está Marinita, dice la palabra de Dios que Dios está en medio de nosotros. ¿Cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bendiciones para todos. Patti, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo muy fuerte. Bendiciones para todos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi amada Patti, te mando un fuerte abrazo. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a empezar esta clase. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos. Sí, quisiera saber si se escucha bien o me acerco más. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Ahí sí nos pueden hacer un comentario. Yareli, ¿cómo estás? ¿Cómo está Cuernavaca? Muy buenas noches. Saludos a Cuernavaca. Muy buenas noches a Querétaro, a Toluca. Hola Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Un fuerte abrazo, amados hermanitos. Sí se escucha bien. Qué bueno, gracias Marinita. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Gracias, Linda, gracias. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por este tiempo, Señor, que pasamos contigo, aprendiendo, recibiendo tu palabra, Señor, con un corazón abierto, con un corazón entendido, Señor, para que podamos dar ese fruto que tú esperas de nosotros por tu Espíritu Santo al 30, 60 y 90 por uno, Señor. Gracias te damos porque seguimos reconociendo que tu palabra es el aliento de tu boca, Señor. Es tu consejo, es tu sabiduría, es tu enseñanza. Y estamos tus hijos reunidos para aprender más de ti, Señor. Y en todas las cosas, bendito Padre, tú te lleves toda la gloria. Porque todo lo que hacemos, Señor, es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea tu santo nombre y gracias por tu Espíritu Santo que es nuestro Maestro y nos lleva a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Vamos por favor, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 31. No. 3:31, perdón. Marcos 3:31. Vamos a terminar el capítulo 3. Sí, Angelita, ¿qué tal? Buenas noches. Un abrazo muy grande. Margarita, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Dice así. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 31, dice: vienen después sus hermanos y su madre. ¿Los hermanos de quién? Los hermanos del Señor Jesús. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, me llama la atención que no dice que conoce la voluntad de Dios, dice que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué revelación del Señor Jesús. Él estaba diciendo aquí que el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos, como dice aquí la escritura en el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Y la verdad de las cosas es que no siempre hacemos la voluntad de Dios. Y Dios nos anima, nos exhorta, nos edifica,
nos consuela, nos anima a ser hacedores de su palabra. ¿Sí? Vamos a ver dos puntos importantes en esta parte de la enseñanza del Señor Jesús. En estos pasajes de la Biblia se da a conocer dos hechos muy importantes. Uno de ellos, los hermanos del Señor Jesús en la carne. Cuando María se acercó a buscar al Señor Jesús, iban con ella los hermanos carnales del Señor Jesús. Y el Señor Jesús hizo hincapié, sin negar a los otros hermanos, sus hermanos en la carne, que los hermanos de él, su madre, su hermano y su hermana, es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, qué gran honor ser llamados hermanos, hermanas de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas personas, sobre todo los jóvenes, yo ya conozco uno que otro, que les da pena que les digan hermanos, porque lo creen que es muy religioso. No, a mí no me digas hermano porque me da pena, me siento muy religioso. Pero qué gran honor ser hermanos y hermanas del Señor Jesucristo. Amén. No cualquiera lo es. Este es un atributo, vamos a decirlo de esta forma, que recibe todo aquel que es hacedor de la palabra de Dios, según lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Vamos por favor, dejemos una cintita aquí en nuestra Biblia y vamos por favor a Mateo capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18, y vamos a ver a qué se refiere cuando el Señor Jesús está reunido con sus discípulos y llega su mamá y llegan los hijos de José y María, medios hermanos, por decirlo así, del Señor Jesús. Y vamos a ver las escrituras que hablan acerca de eso. Esto es una gran revelación. Y dice así, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, desposada significa casada. Estando casada María su madre con José, antes que se juntasen, pongan mucha atención en todas las palabras que están escritas aquí, en tu Biblia también, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que José y María se juntasen, se halló que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, porque toda jovencita que llegara embarazada, en este caso, que llegara embarazada al matrimonio, sin que el joven la tocara, según la ley, tenía que ser apedreada. Pero José amaba a María, era un hombre justo. José su marido, como era justo y no quería infamarla porque sabía lo que podía pasar, quiso dejarla secretamente. Prefirió abandonarla para que ella no fuera apedreada, conforme a la ley de los judíos. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que ella tiene en su vientre es de Dios. ¿Sí? Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor Jesús por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, es decir, una joven virgen que no había tenido relaciones íntimas con nadie, con ningún joven. Eso es una virgen. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese es un gran milagro. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Estamos en Mateo 1:25. Si estás tomando nota, este es un versículo muy importante. Bueno, todos, ¿verdad? Dice: pero no la conoció, palabra clave aquí, conocer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿El primogénito de quién? De María y de José. Pero no la conoció, o sea que no se la presentaron. En nuestro lenguaje español, conocer a una persona es cuando te presentan a alguien, pero en los términos bíblicos, conocer es otra cosa. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí está hablando del hijo primogénito de José. Y le puso por nombre Jesús. Vamos a hablar ahora solamente de escrituras bíblicas. La Biblia se expresa a sí misma, se enseña a sí misma, se interpreta a sí misma. No hay que quitarle, no hay que ponerle, todo está en la escritura. Vamos por favor al libro de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y es nuestra oración: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos reveles esta verdad, Señor, de tu palabra, para que podamos comprender más y más el gran milagro que tú pusiste, Señor, por tu Espíritu Santo en el vientre de María, a tu unigénito, a tu Hijo Jesús, como un gran milagro, Señor, entre todos los que has hecho. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 4, versículo 1. Recordemos que hace un momento dijimos que considerábamos la palabra conoció. Bien. Capítulo 4, versículo 1 del libro de Génesis. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿De qué forma dio a luz? Porque Adán conoció a Eva. Significa, la palabra conocer en la Biblia significa intimidad sexual. ¿Sí? Vamos a ver otro. Génesis 4:17. Ya tenemos aquí un testigo. Génesis 4:17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Palabra conoció significa tuvieron intimidad. ¿Sí? Génesis 4:25 no es el tema, pero es importante que nosotros veamos lo que significa la palabra conocer bíblicamente. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Amén. Entonces significa la palabra conocer
en las Escrituras significa tener una relación matrimonial íntima. Eso significa. Amén. Bien, regresemos entonces a Mateo capítulo 1, versículo 25, donde estábamos hace un momento. Mateo 1, 25. Y dice así, ya lo leímos, pero el Espíritu de Dios nos lleva a leerlo otra vez. Mateo 1:25 dice, pero no la... Vamos a leer desde el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Quién recibió a su mujer? José. Versículo 25. Pero no la conoció. ¿Quién no la conoció? José. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Para María y para José era su primogénito. Aquí no dice unigénito, el único. Primogénito. Hola Mini, ¿cómo estás? Buenas noches, Araceli, buenas noches. Bienvenidas. Y le puso por nombre Jesús. Le puso por nombre Jesús. Bien, vamos a Mateo capítulo 13, versículo 53. 13:53. Alabado sea el Señor por la palabra, ¿verdad? 13. Bendito sea Dios. Él nos revela su palabra y los misterios del reino. Mateo 13:53 dice así. Aconteció, mira, cuando tú en la Biblia veas la palabra aconteció, quiere decir que sí sucedió. No es una parábola, ¿sí? No es una alegoría, es una historia real. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Terminó las parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55, porque al Señor Jesús lo conocían, ¿verdad? Porque había venido a su tierra donde había crecido. Y dice en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? José era carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Conocían a la familia de José y de María, ¿sí? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Porque el Señor Jesús, una vez que fue reunido con el Espíritu Santo de Dios, hacía milagros y señales, ¿sí? Versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Conocían al Señor Jesús en la carne, pero no lo conocían como el Hijo de Dios. No lo conocían como el Salvador, lo conocían como el hijo del carpintero, pero no lo conocían como el hijo del Dios viviente, ¿sí? Ellos no lo conocían ahí desde ese punto de vista. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco más acerca de lo que significa la palabra primogénito, porque ya vimos que María y José tuvieron nuevamente Mateo 1:25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿sí? Entonces el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas, amén, hijos de José y de María, amén. Vamos a Gálatas 1:18. Aquí hay otra escritura, debe haber más, pero las que Dios nos reveló son las que estamos leyendo, ¿sí? Vamos a Gálatas 1:18. Dice así,
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Aquí está hablando Pablo, ¿sí? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Pablo va a buscar a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Y dice Pablo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Ya leímos también que Jacobo es el hijo del Señor, el hijo de José y María. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Siempre que veas en tu Biblia Señor con mayúscula, siempre se refiere al Señor Jesucristo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Ahora, muy bien. También el Señor Jesús es el unigénito del Padre. El Señor Jesús es el unigénito del Padre. Vamos a ver. Vamos a las Escrituras. Él es el unigénito del Padre. El Señor Jesús fue concebido como el unigénito Hijo de Dios, con su naturaleza divina. Nadie va a tener ese lugar que el Señor Jesús tiene, porque Él tiene la naturaleza divina del Padre. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, de nuestro Padre Celestial, pero el Hijo con la naturaleza divina, ¿sí? Solamente lo tiene el Señor Jesucristo. Amén. Evangelio según San Juan 1:14. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así. Y aquel verbo, ustedes acordarán que el verbo es el Señor Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre los hombres, ¿sí? Y dice, y vimos su gloria, vimos todo su bien. Gloria, todo su bien, como el unigénito del Padre. Lleno de gracia. Lleno de gracia y de verdad. Amén. El unigénito del Padre lleno de gracia, lleno del poder de Dios, lleno del favor de Dios, con la naturaleza divina de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Aquí mismo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Estamos hablando de que el Señor Jesús es el unigénito del Padre. ¿Sí? Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesús es el unigénito del Padre con la misma naturaleza divina que el Padre. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Vean lo que dice la Escritura. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aleluya. Aleluya. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en pago, en rescate por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Alabado sea el Señor Jesús. Amén.
Amén. También el Señor Jesús, ¿sí? Es el primogénito del Padre. Es el unigénito del Padre, pero también es el primogénito del Padre. Sí. Apocalipsis 1:5. Vamos a Apocalipsis 1:5. El Señor Jesús es el unigénito del Padre y también es el primogénito del Padre. Apocalipsis 1:5. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primogénito, ¿sí?, que resucitó de entre los muertos. Porque algún día, con la gracia de Dios, tú y yo también resucitaremos de entre los muertos. Él es el primero en la resurrección de los muertos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. con su sangre. Su sangre fue suficiente para lavar nuestros pecados. Alabado sea nuestro Señor Alabado. Jesucristo. Tal vez tú te acuerdes de Talita Kumi y te acuerdes también de Lázaro, que ellos resucitaron. ¿Pero qué crees? Se volvieron a morir. Sí. Lázaro, el Señor Jesús lo resucitó, le dijo, quiten la piedra. No, tiene 3 días que murió, ya hasta Ede. Sí. Y el Señor Jesús, quiten la piedra. Y le gritó, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó de entre los muertos. ¿Pero qué crees? Volvió a morir. Talita Kumi y otras personas que fueron bendecidas con esa resurrección temporal, pero volvieron a morir. Sí. Sus tumbas están ocupadas, pero la tumba del Señor Jesucristo está vacía. La de Él está vacía. Amén. Y algún día, cuando el Señor Jesús venga en las nubes por los suyos, nuestras tumbas estarán vacías. Amén. Porque Él es el primogénito de los muertos, el primero en la resurrección de los muertos. Y tú y yo estaremos ahí por la gracia de Dios. Amén. Colosenses 1:15. Vamos a Colosenses 1:15. Dice así. Aquí lo tengo. Él es, hablando del Señor Jesús, la imagen del Dios invisible. ¿Tú quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús. Puedes conocer al Padre conociendo al Señor Jesús. ¿Quieres saber las obras que hace el Padre? Conoce al Señor Jesús en las Escrituras. Él es, el Señor Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto habla de la preexistencia del Señor Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Él es el primogénito de Dios. Amén. Vamos a Hebreos 1:6. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Alabamos y bendecimos al Señor. Tú buscas algo de la palabra y te da tanto, te da luz en medio de su luz, como dice la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Vamos desde el 5. Porque a cuál de los ángeles porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Nunca le dijo Dios a los ángeles que serían sus hijos. Pero, versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito
el primogénito, el primero en la resurrección, el primero de todas las cosas. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no es de este mundo. Él descendió del tercer cielo. Todos nosotros, tú y yo y todos salimos del mundo. Pero el único que descendió del cielo se llama el Señor Jesucristo. Por eso el Padre Celestial dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ahora le dice, vean lo que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hay ángeles que son de Dios y hay ángeles que son caídos llamados demonios, ¿sí? Pero aquí el Padre da una orden, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, los ángeles son espíritus, y a sus ministros, a todos aquellos que sirven a Dios como ministros, llamas de fuego. Alabado sea el Señor. Versículo 8, mas del Hijo, mi Biblia está con mayúsculas, se refiere al Señor Jesucristo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre reconoce a su Hijo como Dios. Mas del trono dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Los cielos son la obra de las manos de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso está en el Evangelio según San Juan capítulo 1, como ustedes ya lo saben. Versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. Capítulo 8 y versículo 8, ya lo leímos, del 8 al 12 ya lo leímos. Entonces podemos ver que el Señor Jesús es el unigénito del Padre y también es el primogénito entre los muertos en la resurrección. Él es el primogénito como hermanos nosotros del Padre Celestial. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Todo lo que Dios nos dio en unos cuantos versículos de su palabra, bendito sea Dios, por siempre y para siempre. Regresemos a nuestro Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 33. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Amén. Ahí el Señor Jesucristo nos reconoce a nosotros, sus hijos, como hermanos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito. Capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Por qué? Porque querían tocarle, querían estar cerca de él. Entonces él se apartaba a un lugarcito así como en una barca, para poderlos ver a todos y todos lo pudieran escuchar. Antes no había estrados y esas cosas, ¿no? Entonces esto era lo que hacía el Señor Jesús algunas veces. Versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd. Yo me imagino que no, a la persona que estuviera más alejada,
escuchaba perfectamente la voz del Señor. No necesitaba micrófonos ni nada, ni gritar, ¿verdad? Como a veces nosotros gritamos para que nos escuchen. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció, ¿se acuerdan de la palabra aconteció? Que una parte cayó junto al camino, una parte de esa semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Produjo en incremento, 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Podríamos decir, entonces, pues la palabra de Dios no es para todos, sí, es para todo aquel que quiere conocer al Señor Jesús. Sí, pero entre toda aquella multitud estaban, ¿quién crees? Los escribas, los fariseos, viendo de qué manera lo podían acusar. Entonces, el Señor Jesús les enseñaba por parábolas para que no entendieran. Versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Todos estos tipos de junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra, son tipos de corazones, ¿sí? A veces el corazón está cerrado y no entra nada. Escuchan la palabra y no entra nada. Y en otros, vamos a ir viendo lo que dice la Escritura. Recuerda que todo esto son tipos de corazones. Por ejemplo, dice en el versículo 15, dice, y estos son los de junto al camino, un tipo de corazón, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el Evangelio según San Mateo habla de unas aves del cielo que roban la palabra, pero les quita la palabra Satanás porque no la entienden y no la quieren entender, porque no la oyen con atención. La oyen, pero no tienen la intención ni la actitud, ni están dispuestos a comprender lo que Dios les está dando. Muchas veces el Señor Jesús sale y no sucede, y sale y siembra la palabra, pero hay corazones que se cierran a la palabra y la palabra no produce nada ahí porque el corazón está cerrado. Hay otros tipos de corazones, como dice aquí. Dice, versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,
luego tropiezan. ¿Sí? Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, un tipo de corazón. Los que oyen la palabra, pero ¿qué crees? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, la cubren y se hace infructuosa, no da fruto. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, un buen corazón, dispuesto a escuchar, los que oyen la palabra y la reciben. Los que oyen la palabra y la reciben. Cuando el Señor Jesús empieza a sembrar la palabra, hay corazones que están abiertos, hay corazones que están cerrados, hay corazones que están pensando, no, es que de allá dejé un buen negocio, y hay otros corazones que están preocupados por otras cosas y están distraídos y no reciben la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A ver, vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13, que hay más información acerca de esto, ¿sí? Mateo capítulo 13. Aquí el Señor también lo sigue explicando. Mateo capítulo 13, versículo 19. Aquí hay mucha información. Dice el Señor Jesús: cuando alguno oye la palabra del reino de Dios, ¿verdad? Y no la entiende, viene el malo, Satanás, que acabamos de leer, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A veces hay aflicción por causa de la palabra, todos hemos pasado por ahí. A veces hay persecución, te critican, te juzgan, porque estás leyendo la Biblia, porque estás escuchando la palabra de Dios, y te critican y te señalan, y dices, pues no estoy haciendo nada malo, estoy escuchando y quiero aprender de Dios, sí, pero ya eres diferente, ya no dices grosería, ya estás cambiando, ya no eres como nosotros, ya no te invitan a las fiestas, ya no te invitan a las reuniones. Eso es persecución, ¿sí? Pero por causa de la palabra, ¿verdad? Pero otros que dicen, no, yo no aguanto esto, tropiezan con la palabra y la dejan, ¿sí? Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no hay fruto. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y aquí viene un descenso, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da un fruto al 100, luego viene un desánimo y da el 60, y luego viene otro desánimo y da el 30 porque ya se cansó, porque ya no hay hambre de la palabra, ya no hay sed de la palabra, y al principio dio fruto al 100, al 70 y al 30, pero después la comodidad, después el aburrimiento, empieza a dar fruto en descenso, ¿sí? Aquí lo dice, empieza a dar fruto, empieza con 100 y después a 60 y a 30 por uno. ¿Y saben por qué sucede a veces esto? Porque se ha olvidado el primer amor. Amén. Dios dice que nos arrepintamos cuando hemos dejado el primer amor y volvamos a las primeras obras.
a lo que hicimos al principio cuando recibimos al Señor Jesús. Por eso dice la Escritura que nos arrepintamos de haber dejado el primer amor. ¿Cómo sabemos que dejamos el primer amor? Porque ya no tenemos ese fuego que teníamos antes. Antes queríamos compartirles a todos de la palabra de Dios. Ahora ya no. Las cosas cambiaron, ¿verdad? Dice aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Así dice el Señor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, es decir, los que siguen las idolatrías, las cuales, dice el Señor Jesús, yo también aborrezco. Y me maravilla cómo el Señor Jesús reconoce las cosas buenas, pero también saca lo que puede haber en nuestro corazón para que volvamos a las primeras obras. Amén. Amén. Y produzcamos al 30, 60, 70, 80, 90, al 100 por uno. Pero cuando vamos produciendo al revés, entonces significa que algo está pasando y hemos dejado nuestro primer amor. No significa que dejamos al Señor, significa que tenemos que volver a las primeras obras, a las primeras cosas que hicimos, que le compartíamos al taxista, y le compartíamos al vecino, y a los hijos, y a los padres, y a los tíos, y luego parece que se nos acabó el parque, pero seguíamos compartiendo. Y Dios eso es lo que quiere, que no dejemos nuestro primer amor, y que nos arrepintamos de eso, y que volvamos a las primeras obras. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo, y toda la palabra que Él nos da no es conocimiento pleno en el sentido de que solamente nos acercamos a Dios para saber más. No, Dios quiere que seamos oidores y hacedores de la palabra. Dios quiere que su palabra sea un estilo de vida para nosotros. Nos está preparando para los tiempos, esa esperanza viva que está reservada en los cielos, Marinita, cielos nuevos, tierra nueva. Nos está preparando para la vida eterna, pero nos está preparando aquí, ¿sí? Entonces es importante que escuchemos con atención la palabra de Dios, el consejo de Dios, su sabiduría, y la vivamos cada día siendo oidores y hacedores de la palabra. A veces no nos gusta hacer algunas cosas, pero si Dios lo dice y es para mi bien, pues como hijos obedientes lo hacemos, y después Dios nos explicará las cosas. Pero mientras, hacemos lo que es agradable a Dios. Amén. Y lo demás se lo encomendamos al Señor, porque para eso Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, porque Él es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Nos acercamos a ti confiadamente al trono de la gracia. Agradecerte, Señor, todo lo que nos enseñas, porque tú aderezas delante de nuestros adversarios, Señor, y nos das. Nuestros adversarios son Satanás y sus demonios,
que a veces quieren poner tropiezo en nuestras vidas, pero tú siempre pones una mesa delante de nosotros con buenos banquetes de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el pan de cada día. Tu palabra es lo que nos alimenta, lo que nos nutre, Señor. Tu palabra es el pan que descendió del cielo, ese maná divino, Señor, que es esta palabra. Tu palabra eres tú mismo para nosotros, porque tu palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Solo tú eres el que sacia nuestra alma, solo tú eres el que tienes la verdad. Solo tú, Señor, es el que quita nuestra sed y quita nuestra hambre, Señor, de comer cosas vanas, para comer solo tu palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y no ignoramos que somos el templo de tu Espíritu Santo, Señor, y somos la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sea a ti siempre toda la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que nos da, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Muy buenas noches. No nos despedimos. 10 minutos de descanso para la siguiente clase. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bendiciones para todos. Bye, bendiciones. Buenas noches.